Ciencia y Café con el maestro en ciencias Miguel Ángel Guerra. Buenos días, sean cordialmente bienvenidos a S21 Radio desde el área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy tenemos una gran invitada, como es la doctora en Ciencias Virginia Flores Morales. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Ella es profesora investigadora adscrita a la Unidad de Ciencias Químicas por el Programa de Ingeniería Químico en el Campus Siglo XXI. También es responsable del Laboratorio de Síntesis Asimétricas y Bioenergética del Programa de Ingeniería Química. Perfil PROMEP deseable otorgado por PROMEP desde el 2007 a la fecha, y también fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del 2006 al 2008. Es profesor invitado del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma de Morelos del 2011 al 2012. También participó como académico en resonancia magnética nuclear en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma de Morelos. Y también, tiene una amplia formación académica como lo es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un doctorado en ciencias con la especialidad en química orgánica en el área de síntesis asimétrica por el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma de Morelos. Cuenta también con una gran productividad en ciencia, como son los libros Físico-Química Experimental por la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se encuentra en trámite, además del siguiente libro que se llama Experimentos de Equilibrio Físico-Químico, también por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta también con un manual de prácticas para el Laboratorio de Química 3 de los programas Químico Farmacéutico Biólogo y Químico en Alimentos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. También cuenta con diversas publicaciones, tanto nacionales e internacionales, y una de ellas, de las últimas, como es una internacional, es la importancia químico-taxonómica del flavonoide sesquiterpeno y el patrón benzofurano dentro de las especies Florencia. Para las publicaciones nacionales, su última publicación es Mitos y Realidades de los muérdagos, en el 2012. También ha participado en congresos nacionales e internacionales y en memorias en extenso, como en su último trabajo es Microextracción de aceites esenciales de muestras de menta, piperita y menta espitaca asistida por micronas, identificación de compuestos y cuantificación del mentol y mentona por cromatografía de gases acoplado a un detector másico. También tiene diversas líneas de investigación, generar conocimiento en áreas de síntesis orgánica, aislamiento y elucidación estructural de productos naturales y el estudio químico farmacológico de moléculas sintéticas y productos naturales. También cuenta entre ellas, algunas líneas en específico, como son síntesis asimétrica, bioenergética, físico-química orgánica y productos naturales. También cuenta con la formación de recursos humanos, y esto en diferentes trabajos de investigación de tesis dentro de este espacio. Cuenta también con algunas distinciones como responsable del Cuerpo Académico de Ciencias Químico-Biológicas aplicadas a la salud y al medio ambiente del 2004 a la fecha. Sea gracias, bienvenida. Miguel. Muchas gracias. Bueno, doctora, parece una pregunta obligada. ¿Qué fue lo que motivó a estudiar o aplicarse en esta área del conocimiento? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué la parte farmacológica y luego posteriormente esta especialidad en el doctorado? Bueno, pues aquí creo que tengo que remontarme ya muchos años. Cuando era niña había cosas que me llamaban la atención. Afortunadamente nací en un estado muy abundante como es el estado de Veracruz. Y desde niña me llamaba la atención porque había flores de tantos colores, porque había mariposas también que tenían algún color, insectos, ¿no? Que podían generarte no tan solo el que te llamara la atención el verlo, sino que el que te picaran, te generaran a veces un malestar muy grande que te hacía llorar, o a veces el simple hecho de jugar con ellos te daba olores o alguna cuestión en particular. Y entonces tuve la fortuna también, desde que
tenía como 6 años, me regalaron un famoso juego de química, que creo que todo el mundo sabe a cuál me refiero, no voy a decir las marcas, pero pues un juego de química que en ese momento era lo máximo. Y cuando yo lo tuve entre mis manos, fue un regalo de Día de Reyes, supe que eso era lo que me quería dedicar. Y posteriormente, pues buscando en la prepa, pues también me encontré con mi primera clase de química que me fascinó, y desde entonces elegí que la química iba a ser mi forma de contribuir de cierta manera a lo que podía ser mi formación y posteriormente a algo más grande, ¿no? Creo que es algo que como cuando eres niño siempre piensas en que lo que vas a hacer el mejor. Y de alguna manera yo me propuse esa parte. Así es como entré a estudiar químico, farmacéutico, biólogo, porque en Veracruz en ese momento era la carrera que me permitía un acercamiento hacia la química en particular. No, la carrera de QFB es una carrera muy hermosa porque te da la opción de aprender muchas cosas, una parte biológica, una parte farmacéutica, pero para mí la más importante era la parte química. Y obviamente ya en el doctorado pues pude explorar de una manera muchísimo más amplia nada más la parte química, que era la parte que a mí me interesaba mucho, ¿no? Y de ahí mi especialización en síntesis orgánica, que tiene que ver justo con la preparación de estructuras que de alguna manera pues yo hacía con aquel juego de química en mis tiempos de infancia, ¿no? De juntar compuestos y ver qué pasaba y generar algo interesante, ¿no? Entonces así es como yo me acerco a esta área de la ciencia, Miguel. Pues muy interesante, doctora. Finalmente creo que todos comenzamos precisamente por la parte medular, ¿verdad? Que nos llama de la naturaleza. Y divirtiéndote, ¿no? Que era lo más padre de todo esto, ¿no? Que encontré lo que quería hacer ya grande, digámoslo así, divirtiéndome. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Realmente la química para mí sigue siendo un juego, sigue siendo una parte donde me divierto. Pero bueno, ahora lo hago desde un punto de vista de que es mi trabajo, ¿no? Y con mucha responsabilidad, doctora. Demasiada. Muy bien. Me gustaría, doctora, que en este sentido nos mostraras o nos dieras este apartado de la introducción a la síntesis asimétrica y su interacción con las diferentes industrias, ¿verdad? Como puede ser la farmacéutica, la salud, la agricultura y la naturaleza. ¿Qué hay aquí en nuestro entorno? ¿Qué recursos naturales podemos nosotros dentro de nuestro estado abordar, ¿verdad? Para precisamente formar cosas sustantivas dentro de nuestra institución, principalmente primero para poderlas ahora sí interpolar a los diferentes estratos o industria. ¿Qué nos puedes comentar, doctora? Ok, bueno, mira, la síntesis asimétrica es algo muy interesante si lo abordamos desde el punto de vista del objeto que queremos obtener. Por ejemplo, como ya les comenté hace rato, hacemos síntesis. Hacer síntesis es simplemente juntar una cosa con otra para crear algo que nos interesa. Pero generalmente nuestro mundo es más simétrico. Nosotros generamos cosas por simetría. Cuando nosotros involucramos la asimetría, significa que yo voy a querer preparar una molécula en mayor proporción que otra. ¿Cuál es el ejemplo más claro que cualquier persona que nos esté escuchando va a saber identificar? Sus manos. Todos tenemos una mano derecha y una mano izquierda y con ellas funcionamos a la perfección. Algunos escribimos con la mano derecha y la mayoría de nuestras actividades se hacen con la mano derecha, mientras que otras personas, que a veces pensamos que son una minoría, que no es cierto, lo hacen con la mano izquierda. Para ellos tiene mayor relevancia esa parte de su cuerpo para hacer un quehacer. Bueno, si pensamos que nosotros tuviéramos una cuestión simétrica, pues diríamos, pues la mano derecha se refleja con la mano izquierda, y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos, ¿no? Cuando jugamos de niños, ponemos una mano delante de la otra y vemos que pueden empalmarse perfectamente en una cuestión simétrica. Sin embargo, si yo quiero empalmarlas unas sobre otras, puedo ver que no hay correspondencia de ellas. No va a haber que mis dedos queden exactamente como están dispuestos la otra mano. Lo que tendría que hacer es, pues, romperme una mano, voltearla y ponerla para poderla empalmar. Bueno, a esas estructuras nosotros en química les llamamos enantiómeros. Es decir, es una estructura que va a ser la imagen especular de la otra. Cuando yo hago una síntesis de estas estructuras, es decir, si yo quisiera formar manos, normalmente a mí me daría
50% de la mano derecha y 50% de la mano izquierda, porque eso es lo que hace una síntesis normal. Sin embargo, si yo necesito más de una de ellas, yo necesito meter algo a esa reacción que me genere mayor porcentaje de una sobre otra. ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué querer, como químicos, preparar, por ejemplo, más manos derechas que izquierdas? Bueno, la razón es muy simple. Nosotros, internamente, y muchos otros organismos, son quirales por dentro, es decir, nuestras enzimas, por ejemplo, nuestros receptores de las células van a poder identificar moléculas que correspondan a nuestra mano derecha o que correspondan a nuestra mano izquierda y van a tener efectos muy diferentes. Un ejemplo muy claro está en un compuesto que se llama limoneno. Si lo oímos, pues así como que nos suena muy familiar, ¿no? A limones. En efecto, el limoneno es una estructura que existe de esta manera, como enantiómeros. Hay un enantiómero de limoneno que va a tener el olor que nosotros percibimos en nuestro sistema olfatorio a limón, mientras que su imagen especular, es decir, la otra mano, nos da un olor a naranja. Y lo único que está ocurriendo es que hay un cambio en el espacio de esas estructuras. No estoy hablando de una estructura completamente diferente. Es como si nuestra mano derecha tuviera un olor a limón y nuestra mano izquierda tuviera un olor a naranja. Y son las mismas manos. No estamos hablando de algo que va más allá. Pero eso puede ir no tan solo a los olores, puede ir también, por ejemplo, a los fármacos, que ahorita me mencionabas esa parte. Los fármacos tienen más o menos el mismo comportamiento. Hay fármacos que tienen o involucran estas especies enantioméricas, donde uno de estos enantiómeros puede generarnos un efecto terapéutico y hacernos sentir muy bien, mientras que la otra estructura nos puede generar un efecto, a veces que le llamamos secundario, o que puede ser no deseable. Por esa razón es que a veces aparecen algunas leyendas en las cajitas de los medicamentos que nos advierten de esta parte. Y obviamente en la industria de alimentos, en la industria de los agroquímicos, por ejemplo, es muy relevante porque igual si yo quiero combatir, por ejemplo, una plaga que es una especie viva, va a tener la misma relación. Él va a poder identificar como insecto, por ejemplo, a una especie química enantiomérica, a uno de otro. Por lo tanto, si yo quiero matar a una especie, puedo hacerlo de la manera correcta o controlarlo de la manera correcta si yo sé un poco de esta química. Entonces, lo que hacemos nosotros en el laboratorio de síntesis asimétrica es justamente preparar en mayor proporción una molécula con respecto de otra. ¿Cuál? La que nosotros queramos. Simplemente tenemos que decidir cuál es la importante para el estudio que nosotros estemos haciendo. Entonces hacemos una química que si bien es igual a la química que quizá todo el mundo ha escuchado, es diferente en otros sentidos. Pues muy interesante, doctora. Particularmente casi, es decir, tenemos una fórmula química, pero diferentes espacios espectrales dentro. El diferente acomodo espacial. Tú lo vas a ver en diferente forma espacial. Entonces, esto nos lleva, doctora, para que nos describas qué actividades realizas dentro del laboratorio, a cuántas unidades académicas dentro del área atienden, o también ya sea mismo de alguna ingeniería, como es en este caso QA o ingeniería química o alguna otra ingeniería que se pueda acercar para hacer un vínculo o tratar pues finalmente de generar nuevo conocimiento. Bueno, nosotros en el laboratorio de investigación hacemos justamente una parte de química básica. Nos dedicamos a hacer estructuras o a aislar estructuras de esta misma naturaleza química en productos naturales para evaluar alguna aplicación, ya sea biológica o alguna aplicación en otro orden, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos es investigación. Sí tenemos involucrados a chicos que participan tanto en el programa de ingeniería química como en el programa de químico en alimentos y obviamente los químicos farmacéutico-biólogos forman parte de la gente que participa con nosotros y como hace rato mencionabas muy amablemente al leer algunas cuestiones en las que nos hemos involucrado. Hacemos cosas como en un amplio espectro porque la química es así, es muy amplia y aparte tenemos la fortuna de contar
con otros profesores que nos apoyan mucho en disciplinas en las cuales están formados y que involucramos a esta parte medular química y la abordamos desde diferentes puntos de vista. Entonces nosotros como laboratorio de investigación damos servicio a nivel de servicios sociales o de tesis experimentales a cualquiera de los programas de la unidad académica, o alguien afín, por ejemplo, un médico también podría hacer una investigación en el área química, porque de alguna manera tiene involucrada esa parte farmacológica que involucra una estructura química. Un nutriólogo podría hacer también una parte química, ¿no? Alguien que aparentemente no está relacionado puede hacerlo. Así es. Pues muy interesante, doctora, todas estas menciones, ¿verdad? Porque valga la redundancia, la interacción con todo el campo del conocimiento, pues se aplicaría bastante aquí, muy preciso. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con la doctora Virginia Flores Morales. Vamos a un corte. Ciencia y café con el maestro en ciencias, Miguel Ángel Guerra. Escúchalo por S21 Radio a través de Facebook y YouTube. Regresamos. Esto es Ciencia y Café. Doctora, bueno, nos queda también ahí un espacio para saber qué infraestructura o con cuál infraestructura cuentas en el laboratorio, tanto recursos humanos, equipo o estructura física o los mismos suministros, ¿verdad? Alumnos que estén interesados en esta área del conocimiento. ¿Qué nos puedes hacer mención? Mira, nosotros contamos con un laboratorio que está ubicado en el edificio 6 del programa de Ingeniería Química. Es un laboratorio, como ya mencionaste, que se dedica a la síntesis. Entonces, el equipo que contamos en el laboratorio es el básico para hacerla. Sí estamos equipados, sí tenemos, digamos, lo necesario para hacer cualquier reacción química que nosotros nos planteemos en alguno de nuestros proyectos. Pero también contamos con un equipo que tenemos desde hace 5 años, que afortunadamente logramos adquirir a través de proyectos externos a la universidad, que es un reactor de microondas para síntesis. Este reactor de microondas para síntesis en lo que nos ayuda es justamente hacer nuestro trabajo un poco más fácil, ¿no? Así como la gente cuando cocina o quiere hacer palomitas lo hace más rápido en el microondas, nosotros hacemos exactamente lo mismo con las reacciones, las hacemos más rápidas, ¿no? Entonces, ese equipo nos ayuda muchísimo a hacer más rápido nuestro trabajo, a generar, digamos, un poco de mayor cantidad de moléculas de una manera más sencilla que si lo hacemos de la forma tradicional, nos llevaría un poquito de más tiempo. Evidentemente, pues nos gustaría tener mucho más cosas, ¿no? No te podré decir que la infraestructura de laboratorio es toda la que necesitamos, no. Nos harían falta muchos más equipos que estamos en vías de poder adquirirlos, pero creo que lo más importante aquí es las ganas que tenemos de hacer las cosas, el equipo con el que contamos, como te mencioné hace rato, no soy yo la única que trabaja ahí, afortunadamente cuento con la colaboración de otros doctores en áreas distintas, como es en fisicoquímica, como lo es en analítica, como lo es en farmacología, en productos naturales, que a través de proyectos conjuntos trabajamos y que hacemos justamente nuestra investigación en conjunto y que hacemos también que las tesis de nuestros muchachos sean colectivas. Rara vez tenemos una tesis dirigida únicamente por un solo tutor o director de tesis. Procuramos que sean un poco más disciplinarias, que aborde 2 tópicos distintos, que aborde 2 ópticas distintas de un problema en particular, porque creo que eso le ayuda mucho a nuestros estudiantes. Y generalmente lo que hacemos es involucrar a 3 personas en nuestros proyectos, 3 estudiantes muy activos que quieran trabajar, y es más o menos la población que tenemos, 3 estudiantes de cualquier área que esté interesado en un trabajo en el área química. Bueno, doctora, es importante mencionar en la parte de recurso humano, ¿quiénes son estos maestros? Para que también los compañeros de esta área o de estas áreas sepan, ¿verdad? Y puedan saber con quién acercarse y tener pues la información necesaria para que precisamente este semillero pues forme más nuevos profesionistas en el campo. Claro, mira, 3 de ellos pertenecen a nuestra unidad académica. Uno de ellos es la doctora en ciencias, Gloria Patricia Hernández Delgadillo,
que colaboro con ella desde hace varios años en el área, yo en la parte química, ella en la parte farmacológica. El otro profesor es el maestro en ciencias Jorge Enrique Núñez Monreal. Él nos apoya muchísimo en la parte analítica, él es un experto en analítica y nos ayuda mucho, por ejemplo, con el cromatógrafo de gases acoplado a masas, nos ayuda mucho a hacer algunas determinaciones, cuantificaciones en el área analítica que resultan fundamentales para nuestro trabajo. Y por otro lado está el doctor en ciencias Tomás Montiel Santillán. Él tiene una formación en electroquímica en particular, pero aborda toda el área físico-química, porque sí es importante a la hora de que nosotros hacemos una síntesis o queremos proponer algo, no perder de vista que son estructuras, y al ser estructuras tienen una propiedad que tenemos que valorar. Entonces vemos toda la parte físico-química. Y externo a la universidad tenemos a la doctora en ciencias María Yolanda Ríos Gómez. Ella está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ella es una experta en productos naturales, entonces ella también nos ayuda mucho en esa parte, ¿no?, de hacer algunos proyectos de manera colegiada y ser un poco más dinámicos a la hora de plantear alguna resolución de un problema. Entonces, con toda esta aportación de recursos humanos, ¿cuántas UDIs se imparten ahí en este espacio? ¿O solamente es de investigación? ¿O qué vínculo podemos darle en este entorno a toda la comunidad aquí en área de ciencias de la salud? Mira, el laboratorio como tal forma parte de un laboratorio más grande, que es el área de docencia de química y fisicoquímica de la unidad académica. En el área de docencia, pues se le da servicio a todos los estudiantes, tanto de ingeniería química como de químico en alimentos, para que puedan llevar sus prácticas que tengan que ver con los laboratorios de química de hidrocarburos, química de grupos funcionales, química inorgánica, la parte de fisicoquímica, química de superficies y cinética. Entonces es un laboratorio que está ampliamente lleno de estudiantes, es bastante dinámico y lo que intentamos hacer ahí es justamente acercarlos a esta parte de la química. Sabemos que es parte de su formación básica, sin embargo, sí es importante que tanto nuestros ingenieros, nuestros QFBs o nuestros químicos en alimentos lleven una formación muy sólida en química. Pero dentro de ese mismo espacio está ubicado, obviamente separado, pero ahí dentro de ese espacio más grande, el laboratorio de investigación, donde, como te comentaba, lo que hacemos es ofrecer tesis de licenciatura y la realización de servicios sociales y prácticas profesionales. Entonces, de alguna manera, pues le retribuimos un poco a la sociedad a través de estos servicios sociales su ayuda. Sin embargo, no es lo único que hacemos. Tenemos proyectos donde estamos intentando vincularnos al sector productivo, en particular con los apicultores del estado. Hemos desarrollado un proyecto ya desde hace un par de años, junto con la doctora Gloria Patricia Hernández Delgadillo y el maestro en ciencias Jorge Enrique Núñez Monreal, donde estamos haciendo un análisis físico-químico y farmacológico de algunos propóleos de la zona para poder determinar sus características y aportarle a los apicultores algunas datos que van a ayudarles a poder comercializar de una forma muchísimo más adecuada sus productos. Pues es muy interesante, doctora. Finalmente, toda esta generación de conocimiento que realmente considero no existe dentro de nuestro estado particularmente, y no sé, tú nos podrías explicar de forma nacional qué hallazgos hayan podido encontrar. De tal manera que me gustaría que nos contaras, dentro de las múltiples actividades que realizan dentro de estos espacios, cuáles son los reglamentos, ya sea para estudiantes, docentes, para la forma de trabajo, de estar inmerso en este espacio. Muy bien, pues mira, ahí el grupo que te comenté se formó justamente a raíz de tener intereses en común. Entonces, realmente lo que nos une es una gran actitud de trabajo, creo que eso es lo que nos fusiona a los investigadores que estamos haciendo este trabajo colectivo. Y digamos que las reglas que nos unen es justamente el hecho de hacer nuestras aportaciones, nuestras críticas, porque sí lo hacemos, nuestras discusiones e incluso peleas desde el punto de vista científico, de una manera muy respetuosa, pero que vaya encaminado a hacer un trabajo de calidad. Creo que esa es la regla que nos priva, ¿no? Y lo que nos une enormemente, pues es justamente las ganas de trabajar y de hacer que
nuestra universidad empiece a tener un impacto a nivel nacional. Creo que en investigación, desafortunadamente, nos comen mucho las universidades que son más grandes. Nuestra universidad, a pesar de que tiene muchos años, no ha logrado consolidar de una manera demasiado sólida las áreas de investigación. Si somos honestos, no lo hemos hecho. Y quizá eso es porque a veces nos gusta trabajar como individuos únicos, ¿no? Nos gusta ser lobos solitarios, de manera que yo hago mi investigación y yo solo, y a veces no funciona así. Cuando formas un equipo, tienes más oportunidad de ser más crítico, de ser más propositivo, de hacer más cosas, y creo que eso es algo que nos ha funcionado muy bien. Y con respecto a los estudiantes, pues creo que parte de lo que evaluamos o una de las reglas que hacemos para que entren es verles un gran interés. Creo que ese es algo que también nuestros estudiantes desafortunadamente han perdido. Algunos ya perdieron su capacidad de asombro, su capacidad de preguntarse por qué, ¿no? Eso que tenían cuando eran niños, de que siempre le preguntaban a la mamá y a todo el mundo de por qué, lo pierden. Y nosotros lo que queremos son alumnos que se sigan preguntando por qué algo. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué esto? Y eso es algo que nos ayuda muchísimo. Afortunadamente siempre hemos tenido estudiantes para ingresar a nuestros espacios y lo hacemos a través de una convocatoria. Aparece anualmente y anualmente tenemos el ingreso de 3 estudiantes para esa área que compartimos con los demás investigadores. Obviamente cada uno ingresa 3, entonces tenemos un amplio número de estudiantes que pueden formarse con nosotros de una manera multidisciplinaria. Esto nos lleva, doctora, a que nos puedas mencionar cuáles son los últimos avances de este apartado de la ciencia bajo tu lente y qué podemos alcanzar en un futuro inmediato o a corto plazo. Bueno, voy a hablar justamente de uno de los proyectos, ahorita que mencionábamos de los apicultores. Nosotros nos acercamos justamente a este proyecto igual como una necesidad. Todos hemos escuchado que el propóleo tiene amplias aplicaciones y que mucha gente desde hace muchísimos años lo ha usado como parte de su medicina tradicional. Sin embargo, nos dimos cuenta que en México no había un gran sustento científico sobre esta característica del propóleo. No había una forma, por ejemplo, de características químicas, no había una evaluación físico-química de los mismos y la parte farmacológica era como muy aislada. Y más aún, encontramos que propóleos que pertenezcan a esta zona semidesértica del país tampoco han sido estudiados de una manera amplia, comparado, por ejemplo, con los propóleos de otros países que han sido estudiados ampliamente. Entonces de ahí nació nuestra inquietud, pero fue más allá de eso. Pensábamos en proporcionarle, por ejemplo, a los apicultores una herramienta para que pudieran comercializar de mejor manera sus productos, porque sabemos que muchos de ellos los exportan, pero al exportarse tienen que cubrir criterios de calidad que justamente están dados por sus propiedades físico-químicas. Entonces nosotros nos estamos enfocando a hacer ese estudio. ¿Cuál es el futuro que le veo? Bueno, pues que logremos, por ejemplo, tener una base de datos que permita tener la caracterización físico-química del mayor número de propóleos del estado, lo cual nos permitiría posteriormente hacer una evaluación química que nos permitiera pasar a una parte farmacológica y empezar a decidir o a definir qué zonas del estado son las que generan propóleos con mejor eficiencia biológica. Es decir, si yo lo utilizo como un antiinflamatorio, que sea el propóleo que me va a dar el mayor efecto. Entonces, eso lo puedo concluir a través de un conjunto de estudios que me permitan hacer eso. Y por tanto, pues el sector productivo, que en este caso serían los apicultores, podrían verse beneficiados económicamente si también logran tener un producto de mejor calidad. Entonces eso es algo que hemos estado trabajando en los últimos años, que creemos que tiene futuro, pero aquí también hay que hacer un llamado a que nuestra universidad tiene que voltear a ver también esa parte de la ciencia básica que a veces parece que no aporta nada, ¿no? Aporta mucho, siempre y cuando encontremos los canales adecuados para hacerlo. Afortunadamente hemos podido canalizar recursos para hacer este tipo de proyectos y de alguna manera creemos que en un futuro podemos brindarle incluso a este sector un análisis rápido de sus muestras para ver la pertinencia, por ejemplo, de mover sus apiarios a otras zonas o de ver si el lugar en el que están no es el más adecuado, justamente fundamentado en un análisis científico de la calidad de sus productos.
Que esto sería el valor agregado, ¿verdad? Que siempre estamos buscando precisamente para que no sea nada más una producción de miel, sino también los subproductos que se encuentran en estos derivados de esta materia. Entonces, doctora, ¿qué servicios puede ofrecer este laboratorio hacia la comunidad zacatecana? Nuevamente, en particular hablas de los apiarios, pero ¿qué más empresas o a dónde podríamos canalizar? Puede ser, como así lo manifiestas, la parte de medicina tradicional, pues buscar, ¿verdad? Porque es un espectro muy amplio, donde puedas revisar o ver qué particularmente un producto nos puede ayudar de forma a la salud o pesticidas, no sé. Cuéntanos, doctora. Mira, hablar de un servicio es bastante complejo porque la mayoría de los laboratorios que dan este servicio o hacen extensión o hacen vinculación, pues tienen que estar certificados o tienen que estar haciendo un trabajo rutinario de esta naturaleza. Desafortunadamente nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros lo único que podemos ofrecer a la sociedad, por llamarlo de esa forma, es que si alguno de los estudiantes de esta universidad que pertenecen a alguna familia zacatecana están interesados en realizar una tesis o realizar un servicio social, una práctica profesional, con todo gusto lo hacemos. Pero más allá de eso, brindar un servicio como tal donde podamos entregar un resultado que pueda avalar algo es complejo. Sí, por ejemplo, hemos recibido ya algunos comentarios justamente de lo que tú acabas de mencionar, de comunidades donde utilizan alguna planta para algún padecimiento o para poder resolver alguna dinámica, y sí nos han preguntado, ¿no? ¿Y pueden saber qué tienen? Sí se puede, pero aquí lo importante es, bueno, valorar muy bien a esa especie para ver si es una buena especie, digámoslo así, de estudio y poder sacar algo de ahí. Pero tanto como poder hacer un examen rutinario y que nos digamos qué tiene, sería muy complicado, ¿no? La química sí es muy compleja en ese sentido. Pues es muy importante finalmente todo eso que nos comentas, doctora, porque como dicen en el argot coloquial, no es enchilame otra, ¿verdad? Así es. Entonces, de los estudios que has realizado, doctora, ¿cuál ha sido el que represente en este momento un mayor impacto de generar nuevo conocimiento? Híjole, yo creo que ahí sería un poco complicado y no porque tenga muchos, sino porque creo que cuando uno hace algo que le gusta, es difícil saber cuál es el que te da más relevancia, ¿no? Todos te dejan algo, todos te dejan aprendizaje, todos te dejan el darte la oportunidad de conocer algo. Sin embargo, un proyecto que creo que en un futuro nos puede dar relevancia como institución es un proyecto que empezamos a realizar hace año y medio, en el cual nos estamos dedicando a hacer modificaciones estructurales a través de reacciones químicas de moléculas de una planta que es un muérdago, justo de ahí uno de las publicaciones que tenemos, y que tiene una actividad muy, muy marcada en el síndrome metabólico. Esa sustancia tiene efectos en la hipertensión, como antidiabético y también como un regulador de los niveles de grasa en la sangre, obviamente evaluado a nivel de un modelo animal, están evaluados en ratones. Hemos tenido muy buenos resultados en su evaluación, pero también descubrimos que al hacer modificaciones podemos obtener mejores resultados en algunos casos. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un gran número de derivados de esta molécula que se están probando. Actualmente ya llevamos en desarrollo 3 que son bastante eficientes y que pues en un momento dado estamos pensando en realizar la patente de los mismos, porque finalmente su actividad biológica es bastante marcada. Evidentemente eso para mí es relevante, porque finalmente si pasa a un resultado más allá de lo que hace la química básica, que es esto, de dar un resultado, pues podemos estar hablando de una nueva estructura que sirva para el tratamiento de síndrome metabólico, que como mucha gente sabe, pues es una enfermedad que está consumiendo a muchas personas, que ya se volvió un problema de salud pública, que hasta la fecha se ataca, y sí, se ataca muy bien a través de diversos medicamentos que se controla, pero aquí estamos hablando de una cuestión semiquímica,
porque la otra parte de la estructura viene de una planta. Entonces podemos pensar que pueden ser un poco menos dañinos de lo que hace un fármaco sintético, como es los que a veces realizamos nosotros también, y que puede tener una importancia relevante en el sector salud si estas moléculas llegan a ser realmente tan efectivas como en este momento las tenemos probadas, ¿no? Es un estudio que aún no acabamos, pero considero que si tuviera que hablar de uno que nos pueda dejar un buen sabor de boca, que nos pueda decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, sería ese. Pues muy interesante, doctora, todo esto que nos estás platicando. Entonces, ¿qué hay que hacer para que pueda existir un vínculo, en este caso, como lo mencionas, de nuevos hallazgos con la industria farmacéutica? ¿Cuál sería el proceso, verdad, para que exista también esa relación de costo-beneficio precisamente a la sociedad? Mira, pues ahí es algo que también necesitamos mucha ayuda a través de la administración de las universidades. Evidentemente las patentes protegen el desarrollo científico, pero aquí de lo que se trataría es de llevarlo justamente a un nivel mucho mayor. Entonces necesita justamente la realización de convenios donde la industria farmacéutica pudiera, por ejemplo, adquirir estas patentes que pertenecen a una institución y de alguna manera pues poder aportarle algo a estas instituciones, ¿no? Sabemos que en química, por ejemplo, en la parte farmacológica, en la parte analítica, todo lo que hacemos es muy caro y a veces esa es parte por lo cual nos detenemos, ¿no? A veces nuestras investigaciones ya no son costeables en el sentido de que le hemos invertido mucho dinero. Desafortunadamente a veces no contamos con recursos extraordinarios o de fondos externos o internos para hacerlo. A veces los mismos investigadores, o al menos en mi caso, yo a veces patrocino mis propias investigaciones. Entonces, ahí lo que sí nos ayudaría muchísimo es hacer un vínculo con la industria farmacéutica, que estuvieran interesados, aunque nosotros les desarrollemos alguna estructura y que ellos nos puedan aportar dinero para la compra o justamente el hecho de que nos pudieran proporcionar equipo que a nosotros nos hace falta para poder continuar con nuestra investigación. Pero como somos una institución autónoma, pues esto se tiene que hacer a través de los lineamientos de las universidades. Entonces, aquí nos ayudaría mucho que nuestra parte administrativa nos ayudara con los trámites que se pudieran realizar y la forma en la que se llevan a cabo. Pues desgraciadamente se cuentan finalmente con las limitantes, ¿verdad? Que en este caso, como en todos y muchos espacios, el recurso económico. Entonces, de tal manera, doctora, que dentro de los proyectos que están realizando en este espacio con los diferentes doctores y alumnos, ¿qué perspectivas tiene este centro de investigación con el desarrollo institucional y a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, Miguel, ahí creo que nuestro espacio de investigación, que es un espacio muy pequeño si lo consideramos con todo lo que una universidad puede ofrecer, pues está limitado. Nosotros podemos no cesar en nuestro esfuerzo de hacer investigación básica con vías a que en algún momento pueda ser aplicable, ¿no? Aquí nuestro principal pues medio al que le podremos llegar esa parte sería el sector salud. Entonces sería muy útil que el sector salud también nos volteara a ver y de alguna manera pudiera interesarse en esta parte de la química básica, ¿no? O la química farmacológica que desarrollamos. Sin embargo, creo que lastimosamente no te podré decir que tenemos un impacto en el Estado. Hacemos lo que podemos, aportamos en formación de recursos humanos, aportamos en tener un núcleo básico de gente que trabaja en el área de investigación, que a un plan de desarrollo institucional de una universidad, pues evidentemente contribuye en una pequeña porción a hacer investigación, a generar esa fuente también de conocimiento para un estudiante, pero desafortunadamente al no contar con ni la vinculación ni la extensión, porque no somos un laboratorio que dé servicios, sino que desarrollamos pura investigación, pues sí, nuestras aportaciones es un pequeño granito de arena a todo ese gran núcleo, ¿no? Sin embargo, pues sí puedo decir que esa parte que aportamos lo hacemos muy bien.
o intentamos hacerlo de la mejor manera y de que los productos que obtengamos de nuestras investigaciones sean de calidad y que puedan ser publicables. En este momento nos encontramos justamente trabajando en esa parte. Nos llevó un buen número de años como que trabajar y trabajar y trabajar para poder obtener resultados. Ahora los tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es pues aportar nuestro conocimiento, por pequeño que sea, a este gran núcleo científico mundial y probablemente de ahí empiecen a aparecer otras colaboraciones o quizás que alguien se interese por algo de lo que hacemos y empezar a hacer que esto crezca un poquito más. Sin embargo, creo que podría decir que a nivel de Estado, pues por lo único que podemos aportar es con brindar una educación tanto básica como aplicada en el sentido de una tesis o de un servicio social, donde la gente que llegue va a aprender cosas de química y se va a interesar por ello y va a divertirse tanto como nosotros lo hacemos haciendo nuestro trabajo. Bueno, doctora, es muy importante lo que menciona, ¿verdad? La falta de recursos, en este caso económicos, pero esperemos que sigas con esas mismas ganas, esa fuerza con la que nos estás manifestando para poder salir adelante, sobre todo en esta universidad. No me resta, doctora, más que agradecerte, hacerte nuevamente una cordial invitación para un nuevo programa, que nos sigas platicando de todo este apartado de la química. Pues muchas gracias, doctora, espero que haya sido de igual manera para ti afortunado en esta charla. No, pues muchas gracias a ti, Miguel, al grupo que me invitó y a todas las personas que nos escuchan por la oportunidad de oírnos, de llegar a ustedes, y los invito muy cordialmente a que vean nuestra página. Aparece en la página de la universidad, es el Laboratorio de Ciencia Simétrica y Bioenergética, y la página web es www.lsayb.uas.edu.mx. Ahí pueden encontrar toda la información de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, de nuestro amor por la química y por otras cosas. Y obviamente pues esto va más dirigido a nuestros estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, para que conozcan y para que de alguna manera también puedan encontrar ahí un espacio para desarrollarse, si es que así lo consideran, o que nuestra universidad de alguna forma pues tenga ese impacto, ¿no? Afortunadamente esa plataforma de internet nos ayuda mucho, es una buena manera de comunicarnos con el exterior y esa es la manera en la cual, por ejemplo, hemos captado, como tú decías, estudiantes de otras universidades que han venido a trabajar con nosotros, ¿no? Pero nos gustaría más que los que están aquí adentro lo hicieran, ¿no? Entonces es una invitación para todos y muchas gracias. Pues ahí está esta nueva propuesta, ¿verdad?, para muchos de nosotros, y esto es o fue Ciencia y Café. Por su atención, muchas gracias.